Relatos de nahuales. El sol del desierto de Sonora era implacable durante el día, pero las noches eran frías y silenciosas, como si el mundo entero contuviera la respiración. Yo, el Cabo Reyes, formaba parte de un pequeño destacamento enviado a patrullar una zona remota cerca de la frontera con Estados Unidos. La misión parecía rutinaria: vigilar el área y reportar cualquier actividad sospechosa. Pero aquella noche todo cambió. Habíamos establecido un campamento temporal en medio de la nada, rodeados de dunas y matorrales secos. El viento arrastraba arena que crujía bajo nuestras botas, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían estar al alcance de la mano. Mis compañeros y yo nos turnábamos para hacer guardia, pero algo en aquel lugar nos hacía sentir incómodos, como si estuviéramos siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado en una roca, revisando el perímetro con mis binoculares, cuando una figura apareció en el horizonte. Al principio pensé que era un coyote o algún otro animal del desierto, pero su forma era extraña, demasiado grande y erguida. Me ajusté los binoculares y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Caminaba a cuatro patas, pero su cuerpo era humano, desnudo y cubierto de una sustancia oscura que brillaba bajo la luz de la luna. Su cabeza giraba de manera antinatural, como si estuviera buscando algo, o a alguien. «¡Alto! ¡Identifíquese!», grité tratando de mantener la calma. La criatura se detuvo y levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un tono amarillo intenso, como los de un depredador. Entonces, abrió la boca y emitió un sonido que nunca olvidaré. Un aullido mezclado con risas, como si estuviera burlándose de mí. Mis compañeros se despertaron al instante, pero para cuando llegaron a mi lado, la criatura había desaparecido. «¿Qué fue eso?», preguntó el soldado Martínez, su voz temblorosa. «No lo sé», respondí, aunque en el fondo sabía que estábamos tratando con algo que no era humano. Decidimos no separarnos esa noche. Mantuvimos las linternas encendidas y las armas listas, pero el miedo era palpable. Horas más tarde escuchamos un ruido fuera del campamento. Era un arrastre lento, como si algo estuviera arrastrando un cuerpo por la arena. Salimos a investigar, formando un círculo defensivo, pero lo que encontramos nos dejó paralizados. Era el soldado Gómez, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera desgarrado con garras enormes. Sus ojos aún abiertos reflejaban un terror indescriptible, y en la arena, alrededor de su cuerpo había huellas humanas pero deformes, como si quien las hubiera hecho no supiera cómo caminar correctamente. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero antes de que pudiéramos movernos la criatura apareció de nuevo. Esta vez estaba más cerca, y pudimos verla con claridad. Su cuerpo era una mezcla grotesca de humano y bestia, con una piel que parecía derretirse y reformarse constantemente. Sus ojos nos miraban con hambre, y su boca, llena de dientes afilados, se abrió en una sonrisa macabra. «Es un nahual», susurró el soldado López, su voz llena de terror. «Un brujo que puede convertirse en bestia. Dicen que solo aparece para cazar». La criatura saltó hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Disparamos, pero las balas no parecían afectarla. Uno a uno, mis compañeros caían, sus gritos ahogados por el desierto. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo el aliento caliente de la bestia en mi nuca. Finalmente llegué a una carretera y un camionero me recogió. No preguntó qué había pasado. Mi rostro debía decirle todo. Nunca regresé a ese lugar. El ejército clasificó el incidente y declaró a mis compañeros como desaparecidos en acción. Pero yo sé la verdad. El nahual sigue ahí, en el desierto, esperando a su próxima víctima. Y a veces, en mis sueños, esos ojos amarillos, que me prometen que no he escapado del todo. Era una noche fría y húmeda en las profundidades de la sierra de Chiapas. El viento silbaba entre los árboles, llevando consigo un murmullo que no parecía natural. Yo, el sargento Morales,
Había sido enviado con mi pelotón a patrullar la zona tras reportes de actividades sospechosas cerca de la frontera. Nunca imaginé que aquella misión rutinaria se convertiría en una pesadilla de la que no podría escapar. Habíamos acampado en un claro rodeado de árboles gigantescos, cuyas ramas se entrelazaban como garras listas para atraparnos. La luna casi llena iluminaba débilmente el terreno, proyectando sombras alargadas que se movían de manera inquietante. Mis hombres estaban cansados, pero yo no podía dormir. Algo en aquel lugar me hacía sentir observado, como si los ojos de la selva misma estuvieran clavados en nosotros. Fue cerca de la medianoche cuando escuché el primer ruido, un gemido bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me levanté de mi hamaca, tomé mi fusil y escaneé el área con mi linterna. La luz reveló solo árboles y maleza, pero el sonido persistió, cada vez más fuerte, más angustiante. «¿Quién anda ahí?», grité tratando de ocultar el temblor en mi voz. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras rebotando en la montaña. Mis hombres comenzaron a despertarse alarmados por mi grito. Les ordené que se mantuvieran alerta, pero ninguno de ellos parecía haber escuchado el gemido. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que el estrés de la misión me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo vi. Entre los árboles, a unos metros de nuestro campamento, una figura alta y delgada se erguía inmóvil. No podía distinguir sus rasgos, pero su silueta era demasiado larga, demasiado antinatural. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar viejo y desgastado, pero no era de nuestro ejército. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a esta época. «¡Alto! ¡Identifíquese!», ordené apuntando mi fusil hacia la figura. La entidad no respondió. En lugar de eso, comenzó a avanzar hacia nosotros con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Mis hombres abrieron fuego, pero las balas parecían atravesarla sin causarle daño alguno. El gemido se convirtió en un alarido desgarrador que resonó en toda la sierra, haciéndonos tapar los oídos del dolor. «¡Retirada! Retírense», grité, pero era demasiado tarde. La figura se desvaneció en la oscuridad y de repente todo quedó en silencio. Pensé que había terminado, que habíamos logrado espantarla. Pero entonces, uno a uno, mis hombres comenzaron a desaparecer. No había gritos, no había lucha. Simplemente se esfumaban, como si la selva los hubiera tragado. Yo corrí, dejando atrás todo excepto mi fusil. El camino de regreso parecía interminable, y cada sombra, cada ruido me hacía acelerar el paso. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo al pie de la sierra. Los lugareños me miraron con una mezcla de compasión y miedo cuando les conté lo sucedido. «Es la sombra de la sierra», dijo un anciano, su voz temblorosa. «Un espíritu que lleva décadas rondando esas montañas. Era un soldado que traicionó a su pelotón durante la revolución. Lo colgaron de un árbol y lo dejaron pudrirse. Desde entonces, busca venganza contra todo aquel que lleva un uniforme. Nunca regresé a esa sierra. Mis superiores declararon a mi pelotón como desaparecido en acción. Pero yo sé la verdad. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho aquel gemido, y sé que la sombra de la sierra sigue ahí, esperando su próxima víctima. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más contenido así. Si quieres mandarme mensaje para contar tu experiencia, coméntame en la caja de comentarios y con gusto me pondré en contacto contigo.